Muchas gracias y otra vez un placer estar acá con ustedes. Ya debe estar cansado que venga seguido con este grupo, pero es un gusto y disculpen la tardanza, había muchos radares y lluvia. Entonces, lo que voy a hablar, la primera charla va a ser cómo ve uno el reemplazo de disco cervical, que obviamente está acá para quedarse, pero empezó quizás hace unos años con mucho más optimismo de lo que está sucediendo, y voy a tratar de compartir con ustedes el pensamiento de por qué eso puede ser. Obviamente que el gol del reemplazo del disco es muy obvio y es muy bueno, que es mejorar el dolor porque viene el paciente a vernos, mejorar la kinemática o la biomecánica de ese segmento que está deteriorado, eliminar la fusión, y de esto podemos hablar todo el día, la fusión sí, fusión no. El tema es que a veces uno dice que la fusión no es algo natural, pero la mayoría de las personas, si uno las deja, terminan fusionando como el proceso final de la espondilosis. Esto quizás lo más importante es tratar de evitar o enlentecer o detener el proceso por arriba y por debajo, disminuyendo la posibilidad de que alguien necesite más cirugía, que es el gran fantasma que todos los pacientes tienen, y creo que como cirujano tenemos que hacer un trabajo mejor, que el paciente entienda, que la sociedad entienda, que los seguros entiendan, que los colegas entiendan, que nosotros en cirugía de columna la verdad que no curamos a nadie, simplemente solucionamos el problema de hoy, y lo más probable es que tengan otro problema y quizás esté relacionado y quizás no, ¿no es cierto? El factor número uno de riesgo de la cirugía de cadera es haber tenido la otra hecha antes, pero nadie asocia las dos y decir, me operaron de la cadera, ahora ando mal, me necesito la otra, y la columna es un poco así, ¿no? Pero entonces nosotros tenemos el deber de educar a la gente de cómo es la columna, porque si no es frustrante, uno se opera y a los 3 años otra cirugía y a los 7 años otra cirugía, y el reemplazo de disco quizás nació de esa idea de tratar de disminuir, no eliminar no se puede, pero disminuir esa posibilidad. También pasa que ese disco que uno pone y anda fenómeno, después el proceso del tiempo avanza y ese disco se mueve menos o las facetas pagan el precio. Y también acelerar la recuperación, ¿no es cierto? En Estados Unidos cada vez se usan menos los corsés, el brace, ni siquiera para artrodesis de 1, de 2, de 5 niveles. Entonces eso ya tanto no se ve, pero en su momento cuando era sin brace o un brace por 2 meses la diferencia ayudaba. Es fácil decir que para el paciente que hasta hace 6 semanas estaba bien y tiene una hernia de disco enorme y no mejora, quizá, y todavía el disco no se ha colapsado, para mí es la indicación perfecta de un reemplazo de disco. Porque ¿qué pasa? Uno va ahí, saca el disco que salió y queda un agujero y hay que hacerle algo. Entonces la artrodesis uno la hace porque no hay otra cosa. Pero si uno puede poner un reemplazo de disco, quizá esa para mí sea la mejor opción. No es común y además muchos de estos pacientes mejoran, pero bueno, esa para mí es la mejor opción. Los discos empezaron el primero en Inglaterra y demás se han mejorado y hoy por hoy hay muchos discos aprobados en Estados Unidos y mucho más afuera de Estados Unidos, cada uno con sus ventajas y desventajas, pero pensando de que el disco es tan chiquitito y el rango de movimiento es tan pequeño y la altura es tan pequeña que quizá el movimiento que uno necesita es muy poco y también es muy difícil, pero a la vez es muy difícil de restaurar, quizá imposible, no como el reemplazo de disco lumbar que uno puede liberar bien. En el reemplazo de disco cervical, si el paciente no se mueve antes, lo más probable es que no se mueva después. Uno está súper alegre con la radiografía intraoperatoria y el paciente anda bien, pero no es lo que uno quiere. Entonces, el problema que uno tiene, por ejemplo, por lo menos en Estados Unidos, es que la mayoría de los estudios que se han hecho tienen un montón de factores que pueden afectar el resultado. Y quizá eso es lo que trato de contarles hoy, ¿no? De que uno mira los datos, sí, son prospectivos, son randomizados, pero bueno, no son perfectos. Y si están buscando, y en 2 o 5 años tampoco es ideal, son promisorios, pero hay que esperar. El gran problema de todos estos trabajos que tienen es que la mayoría de los autores tienen un conflicto de interés. Y no es que van a mentir porque tienen invertido dinero, no es que van a invertir porque la empresa le paga por hablar, pero es distinto, humanamente es distinto de ver un paciente que tiene un reemplazo de disco que tiene un poquito de desgaste arriba y uno que uno no lo quiso ortodonzar, lo ortodonzó y se ve que la tendencia a operar es mucho más en los que estaban en el brazo de la ortodesis que en el otro, aunque radiográficamente eran iguales.
El mercado, hablando de eso, es enorme, tal así que en Estados Unidos se han vendido empresas de más de $1.000 millones, 300, 500, entonces la influencia de las compañías, con todo el sentido y con toda la presión que tienen los inversores, es entendible, pero bueno, nos dan una parte de la historia. Y nosotros como último somos lo último que decide a quién ponérsela y a quién no ponérsela, al final somos la botella del embudo y podemos ayudar a hacer un mejor trabajo, que al fin del día el más importante es el paciente, ¿no es cierto? La evidencia que tenemos, existe evidencia de que no se rompen, de que duran, que preserva el movimiento cuando el movimiento lo tiene. En cuanto al dolor de cuello es relativo, en cuanto a la radiculopatía quizá es muy bueno, pero también estos discos significan que la técnica es distinta. En la mayoría de los discos hay que sacar el ligamento posterior y además se hicieron con un control muy exhaustivo de esa técnica, no tanto la artrodesis. La artrodesis hacela como vos quieras, pero el reemplazo de disco tenés que sacar el ligamento posterior, tenés que comprimir el nervio y obviamente esos pacientes quizá anduviesen mejor. Y yo hice algunos de estos trabajos, no es que estoy ventilando, pero es así que se le prestó mucha más atención al reemplazo de disco que a la artrodesis. Es decir que en la mayoría de estos estudios la tasa de revisión de artrodesis fue muy alta, mucho más alta que la vida normal. Entonces la mayoría fueron de 2 años de control, que no es poco, pero bueno, es lo que la FDA pide para radiculopatía, para mielopatía. Y la exclusión fueron pacientes que si tenían una espondilosis marcada, pero eso es relativo y ya lo voy a mostrar después, que tenían menos de 2 grados de movimiento. Si uno piensa en escoliosis, que el grado de error humano son 5 grados y acá estamos hablando de 2 grados, por más computadora que se use, es difícil, ¿no? Menos del 50% del colapso del disco, que no haya inestabilidad ni cifosis. ¿Cómo se randomizaban los pacientes? El paciente no podía tener una prótesis de disco de otra manera. Entonces ya uno está seleccionando a un grupo que está contento si le toca un reemplazo de disco. Pero para empezar de eso, las técnicas fueron distintas. A uno no es que se le dio la opción, bueno, a vos te pongo el cuello, a vos no. Estaba dicho que si vos tenías la artrodesis, 2 meses de collarete, si no tenías, si te tocaba el disco, no había inmovilización y podías volver a tu trabajo enseguida. Entonces ya, si vamos a medir qué rápido vienen los pacientes a trabajar, es ridículo. Cuando del vamos le estamos diciendo, vos vas a esperar 2 meses y vos 0. Ya ahí ya vas perdiendo y obviamente el reemplazo de disco es mejor. Quizás sea así, pero bueno, estos trabajos tienen algunas deficiencias. En cuanto a qué se midió, el dolor, el rango de movimiento, el nivel de adyacente, la reoperación del mismo nivel, el costo que hoy por hoy es tan importante, los resultados a largo plazo que tenemos que esperar, los conflictos de intereses y cuáles son los problemas a futuro. Prótesis que ya los resultados es interesante, porque muchas de estas prótesis que uno ve, los resultados eran bárbaros, pero no se usan más. Por algo será, ¿no? Son prótesis que cuando se compararon con la artrodesis, sí son muy buenas. Esta empresa Medtronic lo compró por 350 millones y después no salió al mercado, salió muy poco. Entonces eso también quizá a uno le llama la atención. Lo que sí se sabía, si bien hay que sacarse el sombrero, porque Brian puso muchos años de investigación y de su propio dinero con monos y demás, es que no era una prótesis buena cuando el paciente no tenía movimiento, cuando era cifótico. ¿Y qué pasa? Uno aprende de eso, ¿no? Entonces, una cosa que se supo de esa prótesis, primero que eran 50 y pico de pasos, pero si el paciente tenía cifosis anterior, iba a terminar en cifosis y iba a andar mal. Todos los estudios que uno ven, se repite la historia. Toda la prótesis es mejor que la artrodesis. Que cuesta creer, ¿no? Que al año sea mejor, con una cirugía que anda bien, ¿no? Cuesta creerlo, pero bueno, todos los resultados dicen que el reemplazo de disco es mejor, que el dolor es mejor, que también cuesta creer. Si uno dice, bueno, a los 10 años, 5 años por la recuperación, pero al año, todos los estudios, y a los 5 años también, dicen que es mejor. Y lo que más llama la atención es la tasa de reoperación de las artrodesis, donde llega al 7-9%. La mayoría de ustedes serán cirujanos, si uno opera el 9% de las artrodesis que hace cervical en el mismo año, se queda sin práctica enseguida, o sea, es muy alto. Y esos son los números que se manejaban. Por ahí seleccionaron a cirujanos que no querían hacer artrodesis o no sabían, y hicieron muy buen trabajo en el reemplazo, o no sé qué pasó, pero es un número que cuando uno mira la literatura normal, no es así, es menos de un 1% y por un nivel solo es mucho menor.
Las prótesis, hay distintos diseños, esta es una que nosotros usamos, que en Europa se usa mucho, la M6, que quizás sea un poco mejor porque tiene amortiguación, no es tan rígida como las otras. Esta es otra que la ventaja es que se ve bien en resonancias y demás, o sea que son buenas, ¿no? Mi punto de vista es decirle lo que uno ve malo. Si viniera acá y le diría las prótesis son bárbaras, no tiene sentido mi charla, pero todas tienen cosas, los resultados preliminares de 1 o 2 años son buenas. Hay que ver más, ¿no? Y tratar de analizar, como dije antes, qué paciente es el ideal. La única en Estados Unidos que es para 2 años es esta, que también muestra mejoría. Y el problema que también estamos viendo son esto, ¿no? Cuando viene un paciente con dolor y uno le hace una resonancia, una tomografía, no ve nada, tiene que hacer una mielografía y hay prótesis que no están aprobadas en Estados Unidos, que son de titanio o aleaciones que son amigas de la resonancia. ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora? Que a veces el dolor vuelve, andan bien por 6 meses y la faceta se agranda o el disco deja de moverse o lo que sea, o el dolor vuelve. La osificación heterotópica en realidad no da dolor, pero bueno, es algo que uno no quiere. Como dije antes, la imagen postoperatoria es difícil y a veces se ha visto falla ósea, sobre todo cuando uno hace más de un nivel y necesita una quilla. Nosotros en su momento analizamos todas las prótesis que han salido de un tipo de prótesis y a pesar de que los estudios preliminares demostraban que no había debris, que no había wear, que no había esto, todas las prótesis que sacamos, y algunas tenían 6 semanas o 6 meses, la mayoría tenían daño, sobre todo en la parte posterior, ¿no? Porque son discos muy pequeños y cuando el paciente mira para arriba chocan, es así. Entonces eso en 20 años, 15 años no es bueno. El nivel adyacente se ha determinado que después de un reemplazo de disco es un 3% al año, que es similar a todo lo que es artrodesis por un nivel. Aunque todos los estudios randomizados dicen que es mayor, pero cuando uno analiza la data total, supuestamente cuando uno tiene un reemplazo de disco, las chances de tener un problema el año siguiente son 3%, y si uno hace una artrodesis es igual. La pregunta cuando esto salió, obviamente uno decía, no, la parte cervical es mucho más fácil que la lumbar para abordar, va a ser más fácil revisar, no se van a hacer más artrodesis, y no es así. Cada vez todo encuentra su lugar, ¿no? En Estados Unidos tenemos el problema de que la mayoría de los seguros sociales no lo aprueban, entonces aún el paciente que lo necesita uno no lo puede usar, pero hay seguros que más y más, y hay en estados que más y más que los aprueban. Pero desde ya, y esta es mi opinión, y basado en lo que dije antes y lo que le voy a mostrar ahora, que no todo paciente es candidato a un reemplazo de disco, y mucho menos a un reemplazo múltiple. Porque si uno piensa que el paciente ideal es alguien que tiene el disco todavía alto, que tiene una hernia de disco, y pensar que uno va a encontrar uno de 2 o 3 niveles, es más raro. No digo que es imposible, pero es más raro. Puede ser que un nivel sea muy espondilótico, y a ese se le puede hacer una artrodesis, y puede ser el nivel de arriba, le puede hacer una prótesis. Pero ser 2, 3, 4, hasta 5 niveles que he visto en otros países, es difícil de encontrar la indicación. Lo que uno ve que en Estados Unidos se está aumentando el número, desde ya, pero nunca parecido a la artrodesis. Nosotros vimos en el pasado, este es un trabajo que se publicó, que en su momento el 40% de pacientes no podían. Cuando nosotros lo miramos quizá en forma más crítica, porque usábamos los puntos de los estudios, solamente el menos del 8% eran candidatos a una prótesis. Este es un paciente, qué increíble, porque estos son pacientes seleccionados del estudio. O sea que uno dice, estos son los pacientes que tienen que andar mejor. Y estos son pacientes que los vi después de hacerse el estudio, no son pacientes míos que los operé enseguida, que los operé al inicial, pero este es un paciente que viene, estos son las cirugías preoperatorias, viene con un liver espondilótico a 3-4, colapsado, sin movimiento, no es un candidato por reemplazo, pero sí le pusieron reemplazo y obviamente cuando uno mide el movimiento, anda bien el paciente, pero de atrás está pegado. Otro paciente parecido, espondilótico, le hacen un reemplazo de disco, tiene todo en contra de entrar a ese estudio, pero entra igual. Se le hace el reemplazo de disco, la radiografía intraoperatoria queda en barba y uno queda contento porque dice, uy, cómo lo levanté, cómo lo mejoré, pero después no se mueve. Y todos los discos son iguales. Este es peor, porque le hacen, no necesita cirugía, se le hace cirugía, después el paciente anda mal y después le hacen una artrodesis por debajo y sigue andando mal. Entonces, ¿esto qué es lo que falla? La fusión, el reemplazo de disco, es la selección del paciente, ¿verdad? Entonces,
En los estudios hablan de que cuando uno se opera con reemplazo tiene menos complicaciones. Como le dije antes, para mí es difícil de entender el porqué. Entonces, en definitiva, ¿cuál es el valor del reemplazo? Lo tiene, pero hay pacientes que desde ya no son candidatos, hay pacientes que son candidatos y hay pacientes en el medio. Y al fin del día, uno decide, me opero a este nivel y quizá eso me limite la posibilidad del nivel de arriba, vuelvo más rápido a la actividad, pero sabiendo que quizás me tenga que volver a operar en ese mismo nivel y quizás también al nivel de arriba o de abajo. Y este es el grupo que decide, a mí me gusta el reemplazo de disco. Y después está el otro que uno le dice, bueno, yo quiero algo que es definitivo, que este nivel nunca más me va a doler, y el reemplazo, y el igual de arriba o de abajo puede irse mal, como puede ser la cadera o una fusión de un pie. Y si se da, se hace otra vez, hoy por hoy. Quizá una charla de esta en 2 o 3 años uno vea más datos y sea más eficiente. No es que no haya mucho, hay muchos datos, pero uno los ve con un filtro, ¿no? Porque no son estudios que están bien hechos, pero hay muchas deficiencias. ¿Cuáles son los factores que manejan el resultado por hoy? Es la inmovilidad, el dolor, los niveles, el número de niveles, y eso hay que analizarlo bien. Y cuando uno analiza la literatura en forma crítica, uno ve que todos los trabajos donde el cirujano tuvo un conflicto de interés, el grupo del reemplazo en disco anduvo mejor y tuvo menos complicaciones. Entonces, por más que sean honestos, yo no tengo ninguna duda que son honestos, pero ahí es la tendencia humana. Nada más, disculpen la tardanza otra vez y un placer estar acá. Una pregunta, el nivel de información que tienen tus pacientes con respecto, digamos, acá en Argentina los pacientes en general no tienen mucha información sobre la existencia de prótesis o artrodesis. Cuando vienen a la cirugía, vienen por dolor, pero con una, digamos, como que vos les planteas. ¿El paciente americano tiene ese nivel de información con respecto a la prótesis y a la artrodesis? Sí, yo te puedo hablar de donde estoy yo, que es en Nueva York, que la gente ya viene y que ya generalmente todos vienen que ya alguien le ha comentado cirugía y realmente leen mucho, ¿no? Y vienen con preguntas y tenía el 99% saben el reemplazo en disco, la artrodesis, y vienen con preguntas acerca de eso. Quizá vienen diciendo, bueno, a mí me gusta más el reemplazo de disco, porque obviamente tiene más sentido. Y cuando uno termina de hablar, por ahí dice, bueno, sí, quiero uno, por ahí dice, no, la verdad que prefiero una artrodesis. Pero todos vienen con un conocimiento. Federico, decime, hoy actualmente, ¿cuándo indicas un reemplazo de disco cervical? ¿Y qué estudios pedís para estudiar bien al paciente, si tiene artrosis placentaria y el rango de edad? En general, son pacientes más jóvenes, que realmente menos de 60 años, pero puede haber alguno mayor. Es alguien que tiene, ¿qué le pido? Son radiografías simples, dinámicas, flexión-extensión, cuánto movimiento tiene, resonancia magnética y tomografía computada. Entonces en la tomografía uno ve las facetas, ve en el plano coronal, porque a veces es difícil de ver que hay un colapso más de un lado que del otro. Y en general, acá muestro rápidamente por ejemplo, este paciente acá, en la tomografía computarizada coronal, se ve que la faceta del lado izquierdo está mal. O sea, este no era un candidato para un paciente. Entonces, y en la axial también. Entonces, un paciente que tiene colapso más del 50%, que tiene inestabilidad o que no se mueve, no le indico el reemplazo. Entonces son pocos. Años atrás, trabajando con empresas y haciendo cirugía en otros países y demás, uno no sabía mucho y entonces, bueno, ya hacías 2 o 3 niveles y después te das cuenta que o los 3 eran necesarios, el paciente anda bien, pero anda bien por otra cosa. Y hoy por hoy es muy difícil que haga 2 niveles. Y un nivel, para resumir tu pregunta, del paciente joven, que tiene una hernia de disco blanda, que los síntomas son relativamente subagudos, 6 semanas, 3 meses, 4, y no se han colapsado todavía. Me parece que para mí es el paciente ideal. En el doble nivel, Federico, en el doble nivel, ¿cuál es tu opinión con respecto a hacer, porque nos pasa mucho a nosotros que no tenemos la posibilidad de hacer un doble nivel discal, fusionar un nivel
y hacer en otro una artroplastía. Es decir, ¿lo ves como viable o es una sobrecarga para el disco protésico? No, yo creo que hay estudios que están saliendo que dicen que son buenos, ¿no? Y quizá esa opción sea más aplicable que la otra. Quizá haya más pacientes que se beneficien por uno y uno que los dos de reemplazo de discos. Yo creo que teniendo las prótesis para dos niveles, creo que esa es una posibilidad más común de usar que la otra. O sea, un híbrido. Y los resultados hoy por hoy parecen promisorios, ¿no? Hola Federico, ¿cómo estás? Bien, vos. Te agradezco mucho la presentación, la verdad que me gustó mucho porque fuiste punto por punto usando la literatura, pero también tu impresión, ¿no? que es válida porque estás en la cocina del tema. Y hay un punto que por ahí no mencionaste y me gustaría un comentario en relación a, vos fuiste marcando el bias que hay en la literatura, en la observación de los... A mí realmente lo que más me deja insatisfecho es que cuando uno ve a quienes hacen la formación de opinión, digamos, en los centros más importantes, que tienen la casuística más grande, uno ve, las prótesis tienen una biomecánica radicalmente distinta. Ya no es un tema técnico, es un tema que cómo va a influir eso en la faceta del nivel y en el disco adyacente es muy marcado. Y cuando uno ve el cirujano que usa prótesis A lumbar, usa prótesis A cervical, que tiene una eficacia y una biomecánica A. El que usa prótesis B o instrumental B abajo, usa B arriba. O sea, no hay ninguna lógica biomecánica de razonamiento. Simplemente es conveniencia económica. Simplemente la instrumentadora que viene es la que mejor trabaja conmigo. Entonces, ¿a vos qué comentario te merece el tema de que las prótesis sean tan distintas y que eso no sea muy tenido en cuenta, digamos? Yo creo que un poco lo nombré muy por arriba, que yo creo que la columna lumbar, por las cargas y por la anatomía y por las dimensiones, la parte biomecánica tiene más efecto en el resultado. En la parte cervical es tan pequeñito que quizá en el laboratorio sí, en el laboratorio esta prótesis es semicontrenida, esta es no contrenida, pero el espacio es tan pequeño que me parece que la columna cervical es mucho más amigable a poner cualquier cosa, que ese paciente por un tiempo va a andar bien, sea un cilindro, sea un pedacito de titanio que sin hueso. Me parece que la columna del movimiento, si bien yo creo que no debe ser así como vos decís, yo creo que uno tiene que buscar la que mejor ayuda a ese movimiento y la que más se parece al movimiento del disco, y esta aparentemente con los estudios que se han hecho sería esa que mostré, que es la M6, que tiene no tiene movimiento como un disco, sino que tiene compresión axial. Pero los resultados, creo que se necesitan tantos pacientes para ver un resultado final pero tiene sentido, ¿no? La verdad que uno quiere reproducir el movimiento, o por lo menos hacer un movimiento normal. Habiendo dicho eso, los reemplazos de rodilla no tienen nada que ver con el movimiento de la rodilla y andan bien. Pero bueno, yo creo que no... Es verdad lo que si uno tiene una afiliada con esta compañía, entonces usa las dos porque se siente más cómodo, pero uno debería buscar lo mejor. Pero hoy por hoy yo no sé cuál es la prótesis mejor. Sé que hay algunas que no andan porque son viejas, como la de Brian, como la Prestige vieja y demás, pero las que están andando, supuestamente uno mira los resultados, son todos iguales. Quizás necesitamos cientos de miles de pacientes para empezar a ver problemas. Biomecánicamente hay diferencia, pero clínicamente no parece. Pero me parece, como te digo antes, el rango de movimiento es tan pequeño que no sé si hace tanto sentido, o por lo menos clínicamente, o por lo menos los años después de una cirugía de unos 5 o 7 años no se ven resultados. Gracias. Muchas gracias, Fede. Gracias. Seguimos con la mesa, por cuestión de tiempo. Guille. Bueno, muchas gracias, Guillermo. La verdad que te agradecido soy yo por haberte cruzado en la vida y que me hayas iniciado en este tema de la cirugía de columna. Parecemos una pareja. Parecemos una pareja. Sí. Bueno, les voy a mostrar unos casos que no tienen resolución. Yo soy el doctor González del Hospital Posadas y del Hospital de San Isidro. Lo que pongo acá es lo que acaba de decir el doctor Girardi. Hay extremadamente muchos casos, muchos artículos publicados que comparan los resultados de artroplastia cervical y artrodesis, dándose similares tasas de éxito y similares tasas de complicaciones. Pero a veces esto se ha introducido acá en el país hace más de 10 años y si anda tan bien, ¿por qué no se utiliza por todos los médicos de acá? Y a veces las cosas no son como uno parece. Les pongo un ejemplo que yo me he encontrado 2 doctores muy conocidos de cirugía de columna en el exterior, que los conozco de hace muchos años, igual que a Guillermo, pero cuando me acerco a ellos veo que tienen otros nombres, por ejemplo, en sus credenciales. Entonces quizá lo que uno ve claro no es tan claro,
Hay otro artículo publicado este año en el Journal of Neurosurgery que es una encuesta en 383 doctores que hacen cirugía de columna por más de 10 años, la mayoría ortopedistas. En general ven que el tratamiento, el uso de la artroplastia es controvertido, y ven que es controvertido porque el beneficio que era la prevención del síndrome de adición o quizá la movilidad de su columna no es tal y los costos son muy altos. Entonces, por lo menos yo he colocado bastantes de estas artroplastias hace tiempo y en la actualidad no las coloco tanto. Entonces, la idea es mostrarle algunas cosas que pasaron. Son estudios que, vuelvo a repetirle, no tienen resolución para que den su opinión. Le muestro algunos casos, sobre todo de deseje. Este es un paciente de 42 años que tiene una cervicobraquialgia invalidante. En su radiografía y resonancia muestra una hernia discal cervical. Chequen, yo paro acá. Tiene placas de columna cervical frente, perfil frente dinámicas y perfil que no muestran ningún tipo de inestabilidad y una lordosis normal. Tiene una resonancia con una hernia discal cervical y en ese caso, por la edad del paciente, su disco alto, movilidad normal, hace un tiempo le indiqué una artroplastia. ¿Quieres que sigo y muestro el resultado, Guillermo? Dale, sí, por favor. Al hacer la artroplastia del paciente, me encuentro con este resultado clínico. Un paciente que tenía una cifosis normal, a su consulta no solamente pierde la cifosis, sino que tiene una inversión de su cifosis normal. Hasta acá quedo con el paciente, si quieren dar alguna consideración o discusión. Bueno, ¿alguno de los panelistas quiere preguntarle algo al doctor González? Hasta acá lo que presentó. Yo habría hecho exactamente lo mismo que hizo él. Estoy de acuerdo. No, me gustaría saber el tiempo de evolución, el tratamiento postquirúrgico, actividad. La idea de colocar la artroplastia era evitar el uso del corsé, del collar posoperatorio. Estos pacientes eran controlados a 3 o 4 semanas. Esta es la placa, en general, entre 3 a 6 semanas del paciente. El paciente sigue con radiografías similares y con una cervicalgia pertinaz. Lo que no te escuché es si le habías hecho algún tratamiento previo incruento. Sí. El paciente antes de su cirugía tiene un tratamiento conservador por 3 a 6 semanas de collar, kinesiología, etcétera, y medicación. Lo muestro acá porque el paciente bloqueo no. No, bloqueo en ese tiempo no hacía. Ah, no. Está bien. ¿Se oye o no? Sí, por favor. Sí. Yo había hecho lo mismo, como se ha dicho antes también. Yo tampoco tengo una explicación clara por lo que está ocurriendo, por qué está empezando a fibrosearse el paciente. Nosotros sabemos que intraoperatoriamente la distracción que a veces aplicamos puede ser excesiva y que de ahí se haya causado algún tipo de lesión causando esa cifosis. Sería una hipótesis, creo que difícil de defender viendo la radiografía porque no parece hiperextendido el espacio. Y en un principio, ¿tiene clínica la paciente actualmente con esa? El paciente consultaba por cervicalgia, o sea, su braquialgia disminuyó, pero su dolor cervical persistía y no tuvo corrección en cuanto no volvió a la lordosis que tenía en el preoperatorio en su radiografía. ¿Y vosotros técnicamente quitáis el ligamento longitudinal posterior? Sí. Está quitada. Sí. ¿No? Esta es una prótesis que se usaba en ese tiempo, acá en Argentina. La cantidad era modular, o sea, tenía una placa superior e inferior y un núcleo de polietileno. No era muy versátil en cuanto no tenía capacidad de colocarle esa altura a esa prótesis. Yo he visto desalineaciones causadas por no quitar el longitudinal posterior y implantar un implante demasiado ancho, y eso obviamente te genera una hiperlordosis que se compensa luego en los niveles antes, pero es un error técnico que aquí no lo veo. Tengo otro paciente para mostrarles, y este ya tiene un error técnico. Es una paciente femenina que consulta por síndrome vertiginoso y cervicobraquialgia bilateral. En su radiografía posoperatoria muestra este deseje, tanto en el plano de frente, es más clínicamente el deseje que tiene su cabecita, y en el plano de perfil. Bueno, Sí, por favor, sí. A ver, eso podría ser una causa de no liberar bien el longitudinal posterior. No sé si es el caso, si no está simplemente movilizada la prótesis, ¿no? Es un tema que
o se anquilosa solo o habría que cambiarla. Eso sería mi idea. Si ella persiste con la clínica. ¿Usted indicaría una nueva cirugía? Si está clínica, si hay inestabilidad, o sea, lo primero que pediría Sí. realmente serían funcionales para ver si en esta posición a veces ya se anquilosa, Sí. una vez que está anquilosada o fusionada espontáneamente, no la revisaría. Las placas dinámicas no muestran inestabilidad. No las tengo acá. Si ella no tiene, si clínicamente está bien y no tiene señales de inestabilidad, no la tocaría. Y le puedo hacer una pregunta, doctor. Si usted lo operó para darle movilidad y tiene ese resultado quirúrgico, ¿no la convertiría en una artrodesis? Pero entiendo que ella misma ya se ha convertido en una En artrodesis. ¿no? Entonces, hacerle más daño para rehacer lo que el cuerpo ya ha hecho, no. Pararía acá. Pero obviamente contento no estaría con el resultado. Sí. Fede, vamos a abusar de vos. ¿Qué opinión tenés de esto? Y el tema de qué pasa si uno lo deja así, ¿no? Y uno lo puede controlar de cerca porque lo que uno no quiere es que empiece a perder hueso y que después tener que hacer una cirugía mucho más difícil, ¿no? Si fuese mi paciente, yo le indicaría revisarla y hacerle una artrodesis. Si el paciente me dice no quiero, habría que hacerla de cerca y apenas haya osteolisis o haya mayor destrucción de hueso, habría que operarla antes, temprano que tarde, pero por ahí puede ser que ya se anquilosó y va a andar bien. Tiene una vía horizontal izquierda. ¿Vos si indicás artrodesis harías una nueva vía horizontal izquierda, una artrodesis posterior, anterior? No, anterior por la misma vía. La misma vía. Tengo algo más, Willy, todavía. No, está bien. Y la primera imagen tampoco se resolvió. No, son casos que no tengo resueltos, son para la discusión. Pregunta acá, Robertito. Quisiera hacerle una pregunta a todo el panel y al resto del auditorio. Si en el primer caso que presentó Fernando, que teníamos un paciente con una lordosis cervical normal, un disco blanco, foraminal, a alguien se le hubiese ocurrido hacer una foraminotomía simplemente, porque era la indicación para una foraminotomía. Por eso si yo a le alguien se pregunté al ocurrido. principio cómo había empezado el tratamiento. Sí. Porque radiculopatía, lordosis cervical conservada, disco blanco, foraminal. ¿Vos hacés foraminotomía, Robert? Me lo han criticado por uno de estos casos, por eso se los digo un médico hindú. Entonces, yo no hago particularmente, pero me parece un procedimiento muy bueno. Conozco profesionales que lo hacen fantásticamente bien. He visto gravísimas complicaciones y creo que en buenas manos. Y actualmente, hoy ustedes saben, la cirugía endoscópica, percutánea de columna y todo, realmente hay muy buenos resultados. Por eso se los pregunto a todo el auditorio y a ustedes. Sí, nosotros en el hospital italiano, cuando hay radiculopatía y una hernia lateral, es considerada la foraminotomía. Tenemos en cuenta en destechar la raíz y no moverla, porque pueden ahí sí quedar con mucho dolor. Pero sí hacer una laminoforaminotomía, un keyhole. ¿Alguien más en el auditorio? Pero creo que cuando vos lo operaste ya no tenía más dolor de brazo, ¿no? Era solo cervicalgia. No, el primer caso Sí. era un paciente que era una cervicobraquialgia. El tema es que en ese momento uno se siente, había mucha presión en cuanto al lanzamiento de las prótesis discales cervicales como si fuese una panacea. Yo creo que este paciente se habrá operado hace 9 años y uno cuando ve los resultados iniciales de los trabajos publicados y que son tan buenos, uno también cree que eso va a resultar bien a veces y no sabe lo que es la evolución del paciente. Está Andrés Mirón con otro casito. Dale. ¿Puede ser? Acá, sí. Andrés, ¿estás? Dale. Gracias, Fer. Aprovecho para preguntarle a Matías, ¿cómo es la técnica que utilizan? ¿Por cielo abierto, unilateral, lo hacen por vía central o lo hacen por vía endoscópica? No, en general con un abordaje pequeño podés poner un tubito, o si no podés hacer una separación unilateral entre espinosa y músculos. La cuestión es llegar al lugar ahí, la transición entre la lámina y donde se pone más horizontal la faceta, y con un drill destechás arriba, abajo, llegás ahí al plexo venoso y después buscás la raíz
Lo importante es destechar la raíz, la compresión. A veces hacemos cirugía sentado, pero es complicada el posicionamiento. Y si no, acostado con un cierto declive y sabemos que va a sangrar un poquito más, pero es controlable. Sí, no cambia, mejor en flexión porque tenés más abierto el espacio. Voy a presentar a una paciente de 37 años, sin antecedente de importancia, que comienza con cervicoalgialgia, parestesias, disestesias, hipoestesia en territorio C6, C7, Lermit, mareos, Spurling. Se realizan estudios en la resonancia corte sagital. Podemos ver dijopatía en los niveles C5, C6, C6, C7. En los cortes axiales vemos el compromiso foraminal bilateral. Ante la falta de respuesta a los tratamientos conservadores, decido realizar la artroplastía de los dos niveles. Se obtiene buena mejoría de los síntomas previos, de los síntomas radiculares y de la cervicalgia, pero la paciente intercurre con miosis, ptosis palpebral izquierda, enoftalmos, inyección conjuntival y epífora. Se determina síndrome de Kloeber-Horner izquierdo. Este síndrome fue descrito en 1852 por el fisiólogo francés Claude Bernard, veterinario, que lo determina en animales y lo atribuye a la lesión de la vía simpática. Luego descrito por el oftalmólogo Horner, ya en humanos. La vía simpática se puede lesionar en tres niveles: el nivel hipotalámico o el nivel de tronco, o niveles medulares. Allí hace la segunda sinapsis en el centro cilioespinal de Budge, donde aparece el segundo nivel de lesión, asciende hasta su tercera neurona, donde hace sinapsis nuevamente y ingresa ya luego del ganglio cervical superior, acompañado de la carótida al endocráneo. La clínica, de Kloeber-Horner, ptosis palpebral, con la elevación del párpado inferior que puede presentar en oftalmos, miosis por parálisis del músculo dilatador del iris, dilatación retardada, llegar hasta 20 segundos y a veces no dilatarse luego del estímulo, luego de retirar el estímulo, anhidrosis, en agudo por pérdida vasomotor, hay aumento de la temperatura, eritema facial, hiperemia conjuntival, epífora y secreción nasal. Posteriormente, por vasoconstricción simpática por hipersensibilidad, disminuye la palidez, la temperatura y la sudoración. Lo que hice fue un análisis bibliográfico anatómico del tronco simpático cervical en el abordaje de la columna. Tomamos primero la cadena simpática cervical, se localiza posteromedial a la varia carotidia, se extiende sobre los músculos largos del cuello, debajo de la fascia prevertebral y converge a C6. A altura C6 se hace más medial. Hay algunos autores que la describen también dentro de la vaina carotidia. La arteria tiroidea puede pasar por delante o por detrás de la cadena simpática y la distancia desde la parte medial del músculo, el longo del cuello a la cadena simpática es de aproximadamente 11 milímetros y tiene un diámetro de 3,3. Vemos a su izquierda superior, a su derecha inferior, la columna arriba, podemos ver los longus del cuello, el esófago retraído, la cadena simpática y la distancia en rojo de lo que es la parte medial del longus coli a la cadena simpática. En ese nivel, la cadena mide aproximadamente 3 milímetros. Hacia su derecha, la arteria tiroidea. Con respecto al ganglio cervical superior, también, según los autores, se localiza a nivel C4, otros lo pueden localizar más arriba, C2, C3, a la altura del iodes. Es menos frecuente
ya que, digamos, es menos frecuente que se lesione, que asiente en patología de columna a este nivel. Tiene una longitud de 12,5 milímetros y un ancho de 5,3. Ahí lo podemos ver, mismo esquema anterior, el esófago arriba, la columna, el ligamento, el longus colli y el ganglio cervical superior. El ganglio cervical medio es el más irregular de todos. A veces no se encuentra, cuando su localización puede ser a cualquier nivel de la columna, C6, C5, C7. Tiene una longitud de 10 milímetros y un ancho de 6,3. Allí encontramos el tubérculo tiroideo, la cadena simpática retraída. Con respecto a la técnica que utilicé en esta paciente, generalmente el abordaje lo hago por izquierda, con una incisión transversal. No secciono el músculo homoioideo, generalmente no uso separadores de partes blandas, siempre el ayudante con el Farabev y no coloco separador de Caspar, al menos que sea algo muy necesario. Con respecto al tratamiento del Klöckner-Horner, va a depender de las causas. En este caso, que es una lesión provocada durante el acto quirúrgico, el tratamiento sintomático paliativo. No hay un tratamiento, digamos, efectivo. Yo lo que utilicé fueron las variables, que son la exposición a la oscuridad, que no se puede utilizar, digamos, uno no puede poner al paciente siempre con la luz que uno quisiera, ¿no? Varía según el tamaño basal de la pupila, el grado de acomodación del cristalino y el estado de alerta del paciente. Yo vi que poniéndole un poquito de clonazepam mejora mucho el estado de ansiedad y mejora mucho los síntomas irritativos sobre el ojo. Como conclusión, la cadena simpática cervical está en alto riesgo cuando se corta transversalmente el músculo longus del cuello o cuando se realiza una disección a la fascia prevertebral. El conocimiento de la anatomía regional de la cadena puede ayudar al cirujano a identificarla y preservarla. La disección anatómica actual demuestra que la cadena está situada a 11,6 milímetros aproximadamente, teniendo en cuenta la parte medial del músculo, y a medida que nos acercamos hacia la parte inferior de la columna, la cadena se hace más medial. Proteger a la cadena colocando un retractor de punta roma. Tener en cuenta que el síndrome de Klöckner-Horner se resuelve a los 4 meses aproximadamente y cualquiera sea su importancia no deja consecuencias funcionales, sí problemas cosméticos y tiene una ocurrencia de aproximadamente el 20%. Lo último que le dejo son estos, que son mis separadores. Con esta paciente lo que me ocurrió fue que puse nuevos y los cambié por los que están a su izquierda, que son los que utilicé en esta cirugía y que obviamente no los volví a utilizar. Muchas gracias. Muy bien, gracias, doctor. ¿Alguien le quiere hacer una pregunta al doctor Mirón? Por favor. Generalmente cuando uno tiene una complicación de este tipo es difícil sacarla de la cabeza, ¿no? Uno analiza y piensa qué pasó, qué hice diferente y demás. ¿Vos atribuís que la lesión de la cadena simpática fue por la forma que tienen esos Farabev, que tienen esa espátula hacia adentro, que no son rectos como por ahí? Claro, yo creo, digamos, la única variable que utilicé fueron esos. Digamos, la paciente era una paciente joven con un cuello finito, fácil de abordar, no tuve grandes complicaciones. Y lo único que modifiqué fue cambiar el Farabev, y si te fijas tiene aproximadamente 1 centímetro. Claro, justo a la... porque generalmente para el reemplazo de disco lo que uno tiene que distraer es mucho menor que, por ejemplo, para una artrodesis. Sí. Por eso, por ahí cambió en algo... No, lo que pasa es que seguramente el ayudante fue por arriba del longitudinal, del longus, y comprimió calculo yo que pudo haber sido eso. Realmente uno no lo sabe, por eso también traje el caso, para ver si a alguien se le ocurre otra cosa. Siempre que lo comenté, todos me dicen el tema de retracción, el tema de irse por fuera del músculo y demás. Pero realmente no fue una cirugía traumática. Pero lo único que yo encuentro diferente a lo habitual es eso. No, pero a veces uno minimiza esos pequeños detalles y no es un dato menor el ángulo. Por eso quise mostrar los separadores. No están muy lindos, pero bueno. Muchas gracias. Son útiles. El doctor Agrasso. Una consulta. ¿El largo del cuello lo liberás de medial a lateral
O sea, lo vas legrando desde el lado del cuello, tiene un espacio intermedio que es cuando vos abrís la aponeurosis cervical profunda. La pregunta es, cuando abrís de medial a lateral, ¿lo legrás y lo separás y ponés el separador en el borde medial del lado del cuello, o el separador lo colocás separando las estructuras vitales laterales, el paquete vasculonervioso? ¿Cuál es la maniobra esa? Porque el detalle anatómico acá fundamental es que para evitar esta lesión, el largo del cuello te tiene que servir como elemento separador para no lesionarlo. Entonces, cuando vos lo legrás de medial lateral, esta complicación no te ocurre, a excepción que sea un disco bajo, donde, como bien vos dijiste, el simpático se une porque se va medializando, digamos, y ahí es donde te puede pasar en un disco cervical bajo. Entonces, la consulta es, ¿vos lo legrás como para colocar el separador o no? Yo lo que aprendí justamente de esta cirugía es no irme por arriba del longus. Claro. No apoyar, porque lo que tiende el ayudante cuando se empieza a cansar es a irse por arriba y apoyarse con las partes más blandas. Tal cual. Entonces lo que hago de inicio es a la fascia del músculo quemarla un poquito monopolar, siempre longitudinalmente, nunca transversalmente. Correcto, pero lo legrás y lo levantás, claro, y separás. 2 Correcto. o 3 milímetros, que eso es lo que ese es el reparo fundamental para evitar la lesión. Claro, exacto, está bien. Lo que pasa es que los separadores que yo utilicé fueron muy groseros. Claro. Entonces era bastante inevitable no lesionar. Correcto. Yo, discúlpame, me permito hacer una observación y como para solidarizarme con vos. Nosotros el año pasado en el Congreso Argentino de Columna presentamos 200 cajas Stanalón y una complicación con Cloto Bernard Horner, ¿no? Sistemáticamente ahora, nosotros en todas las cirugías de revisión para placas con aflojamiento y tornillos que vemos dentro del esófago, siempre vamos a operar con un cirujano de cabeza y cuello, que ya tenemos en el equipo, siempre, por más fácil que sea el abordaje. La cirugía en la que nos ocurrió el Claude Bernard Horner, este cirujano de cuello es un tipo súper reconocido, abre, desarma cuellos todo el día, nos dio una explicación bárbara del cuello, nos explicó los ganglios, todo. Al día siguiente fuimos a recorrer al paciente que tenía un Claude Bernard Horner. O sea, puede pasar en las mejores manos, creo que es un tema de estadística lo que te pasó. Yo lo que he hablado con los cirujanos de cuello de este tema, porque lo he planteado en varios lugares, porque es bastante infrecuente. Los cirujanos de cuello me dicen que ellos no van tan abajo generalmente. Realmente ellos hacen patología blanda, patología por fuera del ligamento longitudinal, digamos por la fascia profunda, por fuera. Entonces, realmente son variables, digamos. O sea, puede ocurrir como no. Yo creo que lo importante es tenerlo en la mente la anatomía y tratar de evitar ese tipo de maniobras.